Señor presidente, señoras y señores diputados, ha sido un final, señor Rajoy, interesante. Y para sus compañeros, que no lo han podido ver, les voy a decir que algunos de sus ministros aplaudían fervorosamente al señor Arias Cañete cuando usted llamaba a la participación en las elecciones europeas. Supongo, mire, ven, los que aplaudían se ríen, para que vean que es verdad. Nada que ver con este debate. Señor presidente, ha empezado usted este debate haciendo una relación, no sé si exhaustiva, pero lo parecía, de los datos económicos de los últimos meses, aprovechando que el Consejo Europeo ha dicho que la recesión europea ha terminado para colocarnos su discurso de la recuperación. Y una vez más le quiero decir a usted y a quienes dan mítines los fines de semana que no será el Partido Socialista el que se niegue a reconocer, oscurezca los buenos datos referidos a la recuperación económica. No seremos nosotros. Siempre he hablado de la prima de riesgo porque es verdad que es el dato más relevante. No seremos los socialistas los que dejemos de decir que la prima de riesgo ha bajado. Es que ha bajado. ¿Y qué es bueno? Es que es bueno para la economía española. Claro que sí. Para la economía pública y para la economía privada, para todo el mundo. No seré yo quien, ni los socialistas, pongamos en duda esos buenos datos de la economía y dejemos de alegrarnos de ellos. Para a continuación decirle que, como usted ha hecho una especie de pequeñito debate del Estado de la Nación 1 o 2, yo voy a hacer una pequeñita réplica 2. Y le voy a decir lo que le dije hace un mes en esta tribuna. Verá, hay españoles para los cuales lo peor está por delante. Y le voy a poner un ejemplo del cual ustedes no quieren hablar y que me parece especialmente sangrante y especialmente doloroso, que es los enfermos crónicos que pagan por sus medicinas en los hospitales. Desde el 1 de enero están pagando. Quiten ustedes esa medida. Si hay muchas comunidades autónomas que no lo están aplicando, incluso alguna de las suyas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, que la señora de Cospedal ha dicho lo pago yo. Quítenla. Pero es que hay más, hay becas, hay pensiones, hay españoles que lo tienen peor por delante porque los próximos meses van a sufrir algunas de las medidas que acaba usted de aprobar hace muy pocos meses. Y le voy a decir más, es que su visión y la mía son compatibles, Es que efectivamente, viendo los datos de crecimiento, que son pequeños, pero que existen, se puede afirmar que España es un poquitito más rica que hace 2 meses. Pero eso es compatible con que haya muchos más españoles que lo estén pasando mal que hace 2 meses. Claro que sí, es compatible. ¿Y sabe la compatibilidad por qué se logra? Porque hay un modelo de salida de la crisis que justamente genera desigualdad. Es que si usted precariza el empleo, baja los salarios, quita las ayudas públicas y además sigue subiendo impuestos y tasas, la gente lo pasa peor. Y, por tanto, es compatible perfectamente que España sea un poquitito más rica y que haya en España más pobres, como dicen las ONGs. Y le molesta mucho al señor Montoro y sale contra las ONGs a decir no me agüen, no me echen ustedes agua en esta fiesta de la recuperación que hemos montado tan buena cara a las elecciones europeas. Pero es la verdad, señor Montoro, es compatible. Lo que dice usted con lo que decimos nosotros es compatible. Y ya que estoy hablando de la recuperación, le voy a decir algo más. Verá, en esta trompetería de la recuperación que han montado ustedes, tienen la colaboración de algunas de las grandes empresas españolas. Y le voy a decir, nada mejor que las empresas españolas les vaya bien. Nos parece fantástico. Pero, ¿sabe? Hay un dicho argentino que traigo aquí a esta Cámara y que tengo que decir aquí hoy. Y es ese de no es bueno contar dinero delante de los pobres. Se lo voy a explicar de otra manera. Hay que tener cuidado con estos ejercicios de dación de cuentas en términos de crecimientos de millones y millones de euros de los beneficios cuando la gente lo está pasando muy mal. Hay que ser prudente, hay que ser sensible y hay que ser inteligente. Y como usted me dirá que son los resultados
yo le digo que usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. Sí, lo sabemos. No hay más que ver algunas de las televisiones para saber de lo que estamos hablando. Es bueno para un país que sus empresas vayan bien. Es bueno para un país que reclamemos la inversión extranjera luciendo los buenos resultados de las empresas. Pero sean ustedes prudentes. Recuerden ese dicho. No es bueno contar dinero delante de los pobres. No lo es. Y la gente lo está pasando muy mal en España. Y este es el problema. La gente lo está pasando muy mal. Y eso es compatible con que haya algunos datos de crecimiento como los que usted ha dado aquí en esta tribuna. Paso ya, después de esta obligada réplica al inicio de su discurso, a hablar rápidamente del Consejo Europeo, que como todos los consejos europeos han tenido claroscuros. Los consejos suelen agotar la agenda, suelen utilizar esa retórica cada vez más compleja para los ciudadanos y en general manifiestan una exasperante lentitud en todas las políticas europeas y, eso sí, una fantástica ausencia de autocrítica. Esto es una característica fundamental. Voy a empezar por hablar del tema más relevante desde el punto de vista político de este último Consejo, que es Ucrania, para decir justamente que ahí ha habido una clamorosa falta de autocrítica. Alguien lo tendría que decir. Además, no pasa nada, entre otras cosas porque lo piensa todo el mundo. Europa ha llegado tarde a Ucrania. Teníamos una montada espectacular en una frontera europea y parece que no nos hemos enterado. Y ha tenido que venir Rusia y llevarse Crimea y Sebastopol para que hayamos puesto el grito en el cielo. Bueno, pues algo ha pasado. Alguien aquí no ha hecho sus tareas y convendría decirlo de vez en cuando, no pasa nada. Y de paso, y esta autocrítica se puede hacer además desde esta tribuna y los españoles la podemos hacer, si me apura, con más facilidad, recordarle a algunos países que lo de Kosovo no estuvo bien. No estuvo bien y que la legalidad internacional hay que respetarla siempre y no vale. Nosotros lo hicimos bien, por eso digo que esto lo podemos. Nosotros lo hicimos bien, ministro, por eso digo que nosotros esto lo podemos decir sin ningún problema. Lo he dicho yo mismo, lo hicimos bien, pero otros no. Y conviene ahora, como tuvimos unos debates, ¿se acuerdan ustedes?, afearles esta conducta. Es que esto de la legalidad internacional no es de quita y pon, es de quita. Y cuando no se respeta una vez, resulta que luego se vuelve contra ti. Dicho esto, el Consejo ha adoptado un conjunto de medidas en torno a Ucrania que yo tengo que decir que están muy puestas en razón. Empezando por lo más importante, es que ha habido unanimidad, que es muy importante porque es un tema en el que hay intereses contrapuestos en el seno de la Unión Europea y conviene no desconocerlo. Es verdad que se han adoptado un conjunto de medidas que en resumen tratan de apoyar a Ucrania, apoyar sus reformas estructurales, que las tiene que hacer, mantener su integridad territorial, condena, como no podía ser de otra forma, la anexión unilateral de Rusia que ha hecho Rusia sobre Crimea y Sebastopol y critica el referéndum de independencia de Crimea. Correcto. Me parece razonable. Me parece razonable también que se hayan impuesto un conjunto de sanciones económicas, que se haya hecho lo mismo en el mundo de la diplomacia, que se haya suprimido la cumbre. Todo ello creo que es sensato y creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y repito, se ha hecho por unanimidad. Quiero decir 4 cosas en torno a la crisis de Ucrania que me parecen importantes. La primera tiene que ver con Rusia. Yo creo que no se puede aislar a Rusia. No se puede aislar a Rusia. Y en ese sentido me parece que la condena debe ser compatible con mantener algunas puertas abiertas. Y creo que es razonable que se suprima la cumbre Unión Europea-Rusia y al mismo tiempo que se mantiene el diálogo entre el Consejo Europeo y Rusia. Y creo que es razonable que a nivel de la OTAN los embajadores sigan hablando. Creo que es razonable. Y creo que es razonable también que le digamos a Rusia: estas son las sanciones y seamos flexibles. Y flexible significa que se pueden aumentar o que se pueden disminuir. Si las cosas bajan o la tensión baja, disminuyen. Pero si siguen apareciendo esto que el presidente ha descrito desde la tribuna, estos movimientos que uno siempre piensa que están convenientemente alentados de mayorías prorrusas en determinadas zonas de Ucrania que recuerdan mucho a lo que pasó en Crimea, es razonable y la Unión Europea tiene que estar preparada para ser más firme y más duro en las sanciones económicas. Pero no se puede aislar a Rusia, salvo que Rusia nos lo ponga imposible, es evidente. No se puede aislar a Rusia, lo que no quiere decir que no se sea firme y que si las cosas van a peor, se sea más firme aún de lo que se ha sido. Segundo,
Es evidente que el futuro de Ucrania está en manos de los ucranianos. Vamos a echar una mano y está muy bien que lo hagamos, pero las reformas las tienen que hacer ellos y hay que decirles los que tienen que hacer, porque hay cosas que no son de recibo. Por ejemplo, los grupos armados terroristas o como quiera llamarse, grupos armados, saben ustedes a lo que me refiero. La corrupción. Hay reformas de la justicia que hay que hacer. El nuevo gobierno, el que salga de las elecciones del 25 de mayo, tiene tareas que hacer y la Unión Europea tiene que recordarle, junto a las ayudas económicas que hay que darles para que paguen su deuda, porque si no lo hacemos entrarán en default, tienen que recordarle a la Unión Europea que lo tienen que hacer ellos, y que tienen que hacer reformas muy serias porque hay algunas cosas en su país que la Europa democrática sencillamente no puede tolerar. Tercero, esta crisis ha demostrado que, como dije en la tribuna yo creo que fue en el último debate, el cambio en la política estratégica de Estados Unidos nos ha afectado y nos va a afectar cada vez más a nuestra política común y de seguridad, que necesitamos acentuarla, porque es verdad que los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos están virando. Y es verdad que esta crisis ha demostrado que tenemos problemas de seguridad y probablemente la cumbre de la OTAN, que debe ser dentro de unos meses, pondrá sobre la mesa algunas cuestiones que nos deben preocupar. Y, por tanto, tenemos que preocuparnos de nuestra seguridad más. Y es necesario que la política común de seguridad europea pase a formar parte de la agenda normal y pase a ser tomada en serio por nuestro país y por la Unión Europea. Como es importante las relaciones con África, lo decía el presidente del Gobierno, ha habido una reunión importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con la inmigración. Y me voy a referir 30 segundos a la inmigración en este contexto. Ya lo hice también en un debate, creo que fue el debate que tuvo lugar muy poco después de los problemas que hubo en Lampedusa hace algunos meses. En aquel momento dije que la Unión Europea carecía de una política común de inmigración, que volvería a haber problemas y que volvería a salir la comisaria Malmström a decirle a los países lo que hacían y lo que no hacían. Ha pasado otra vez, no en Lampedusa, ha pasado aquí en España. Y por eso creo que es bueno que centremos el problema. Y el problema es un problema de fronteras, sin duda, lo es. Y, por tanto, es un problema que exige una política de fronteras común por parte de la Unión Europea y recordarle una y otra vez a la Unión Europea que el sur de Italia o el sur de España no es sino la frontera sur de Europa. Esto es lo que hay que recordarle y, por tanto, que hay que echar una mano, sin duda. Pero el problema de fondo no es un problema de fronteras. Es un problema de inmigración en su contenido más general. El problema de fondo está en los países de origen de la inmigración y en los países de tránsito de la inmigración ilegal. Ese es el problema de fondo. Podemos y debemos resolver el problema de las fronteras. Tenemos que resolver también el problema de acogida de la gente que viene, que, como es conocido, es gente distinta, es inmigración ilegal económica, pero son refugiados y tenemos que ser capaces de darles una acogida como se merecen, en el sentido positivo, por supuesto, porque la Unión Europea no puede ser otra cosa que una tierra de asilo y de acogida. No podemos renunciar a esos principios. Pero dicho esto, tenemos que combatir la inmigración ilegal. Entre otras cosas porque juega con la vida de las personas. Combatir la inmigración ilegal es trabajar en los países de origen y en los países de tránsito. Y para solucionar las presiones migratorias en Ceuta y Melilla hay que trabajar en los países de origen de quien está en la puerta de Ceuta y Melilla, que es Mali, que es el Golfo de Guinea, que es Mauritania, que es Senegal, y hay que trabajar en el país de tránsito, que es Marruecos, que necesita nuestro apoyo y que tiene que tener nuestro apoyo. Y, señor Rajoy, señor ministro de Exteriores, creo que en esto hay mucho por hacer. Y creo que España, en estos últimos años, ha dejado de mirar a África. Y eso creo que es un error. Y creo que Europa ha dejado de mirar a África. Ha saludado las revoluciones del norte de África y, a continuación, se ha ido a dormir la siesta. Y esto no es bueno. Y creo que hay mucho por hacer. Por tanto, creo que los resultados son buenos de la cumbre. Lo que hace falta ahora es ponerse manos a la obra. Esto es lo que quería decirle. Y, finalmente, Europa ha puesto de manifiesto, efectivamente, que hay un problema energético, en Ucrania y en Europa. Lo cual, por cierto, como se ha dicho en varias ocasiones, da una oportunidad y, sobre todo, establece la justicia
de la política española o la política que España reclama desde hace mucho tiempo a Europa y especialmente a Francia, que es el de las interconexiones energéticas. Efectivamente, para depender menos del gas de Rusia hay que intentar tener más gas de otro sitio, en este caso del norte de África. Es tan sencillo como este. Venimos diciéndolo todos los gobiernos españoles y ahora mire por dónde tenemos una ocasión para decirlo más. No es un problema de oportunidad, es un problema de seguridad energética muy importante para nuestro país. Se abre una oportunidad que, repito, lo único que hace es dar la razón a quienes decíamos que es que tiene que ser así, que es que Europa tiene que depender cuanto menos mejor y de cuantos más mejor. Esta sería la política final que yo defendería. Es una ocasión en la que el Gobierno, por cierto, nos va a tener a su lado para mantener la política que tradicionalmente ha mantenido España en relación con las interconexiones energéticas. Por lo demás, dejo el tema de Ucrania, tomo rápidamente la parte económica y voy terminando, porque ha habido pocas novedades. Se ha revisado la Estrategia 2020, lo decía el presidente del Gobierno. La Estrategia 2020, ojalá me equivoque, no se va a cumplir. No se va a cumplir. En la revisión que ha hecho la Unión Europea ya admite que en educación vamos regu, por no decir mal, que en la lucha contra el cambio climático dicen que vamos bien, pero si uno examina los datos vamos mal. Hay 13 países que no cumplen, entre ellos España, en el tema de la contaminación, de la lucha contra las emisiones, que en pobreza vamos mal, que en empleo ni le cuento y que en I+D se nos está olvidando. Este es el resultado de la Estrategia 2020. Y es verdad que lo vamos a revisar dentro de un año y dentro de un año quedará un año menos. Y, por tanto, si queremos cumplir mínimamente nuestra estrategia, nuestra 2020, deberíamos hacer esa revisión urgentemente. No vaya a ser que nos pase, y vamos camino de ello, lo que nos pasó con la estrategia de Lisboa, que la aprobamos, que era muy buena, que se nos olvidó y que está, por cierto, en la base de la pérdida de competitividad de nuestras empresas. Está en la base. Por tanto, sabemos lo que nos pasó. Y sabemos, y es una cosa que habrá que plantearse, que esto de las estrategias o se obliga a los países y se sanciona a los que no cumplen, o sencillamente no pasa de ser un libro fantástico que se aprueba y que al final todo el mundo lleva a su misilla y que de vez en cuando luce en sus intervenciones parlamentarias. Pero eso no es. Por tanto, sabemos que no vamos a cumplir. De lo que se trata es de ver qué podemos hacer para cumplir al menos lo que podamos cumplir. Semestre europeo. Es imposible estar en desacuerdo con las cosas que se plantean para el semestre europeo, con una revisión de la consolidación fiscal en función de la característica de cada país, con el crédito, con las empresas. Básicamente con los objetivos estamos de acuerdo. Otra cosa distinta es cómo se cumplen. Otra cosa distinta es cómo se cumplen. Y claro, ahí ya hay deficiencias, sin duda. Por ejemplo, con el Banco Central. Porque es verdad que el Banco Central sigue sin actuar para que llegue el crédito a nuestras empresas, y lo puede hacer, y es verdad que sigue sin hacerlo. Yo estoy empezando a pensar que el señor Draghi, fascinado por el efecto de su anuncio de hace 2 años sobre la prima de riesgo, ha decidido que desde el Banco Central solo se habla y no se hace. Esta es la impresión que tengo. Ya sé que me dirán ustedes que el señor Draghi preside un banco que no tiene... Pues habrá que decirle al señor Draghi lo que hay que decirle al señor Draghi. En todo caso, mi obligación aquí, hoy, como representante de un partido político que está sufriendo los efectos de la inacción del señor Draghi, es decirle, oiga, señor Draghi, ¿quiere usted que nos pase otra vez lo que nos pasó? Es que España tiene un riesgo, el que sea, no voy a entrar aquí, de deflación. Igual resulta que hace falta que el señor Draghi se tome esta cosa en serio. ¿Quiere recordarle al señor Draghi lo que realmente creo que tortura a cualquier ciudadano europeo, que es el pensamiento de imaginar qué hubiera pasado en Europa si la decisión de hace 2 años la hubiera tomado hace 4? Que este es el problema de fondo. Esto es lo que hay que recordar al Banco Central. Oiga, si usted hubiera dicho lo que dijo en Londres hace 2 años, 2 años antes, ¿cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado en los países del sur de Europa? Esta es la reflexión que hay que hacerle al señor Draghi. Yo la hago desde aquí, para que si usted quiere se la traslade, y en todo caso, si lee esta intervención, que lo dudo, por lo menos que se entere que este es mi pensamiento. Sí, ya sé que usted también, señor ministro de Exteriores, ministro heterodoxo en esto donde los haya, y lo digo en plano positivo, se lo dice también. Pero es que es así, es que es así, es que es así. Es que no puede uno dejar de pensar en eso, porque han sido 2 años muy duros por culpa de la inacción del señor Draghi. Estamos satisfechos con la unión bancaria, con el acuerdo, aunque es verdad que no es lo que queríamos, es mejor que lo que había.
Nos hubiera gustado ir más deprisa, nos hubiera gustado que hubiera más dinero para el Fondo de Resolución, pero en todo caso admitimos que esta negociación con el Parlamento Europeo ha sido positiva para los intereses del conjunto de los ciudadanos, que ven más lejos el riesgo de pagar por las crisis de sus bancos. Y finalmente creemos que la directiva de fiscalidad se ha aprobado, ya era hora, ahora hace falta que se cumpla. Dos cosas más y una reflexión final del tipo de la que hacía el presidente del Gobierno. Ha hecho el Parlamento Europeo un estudio interesante sobre la Troika, que creo que el Consejo debería estudiar, donde dice una cosa que es una verdad incuestionable, y es que la Troika no se debe a nadie, no responde ante nadie, no tiene legislación ninguna que la mande. La Troika es un ente que vive libérrimo en un momento en el que justamente los ciudadanos piden lo contrario, que los entes con poder económico den cuentas de sus resultados y respondan ante alguien. Por tanto, el Parlamento Europeo dice algo que es absolutamente evidente. La Troika está ahí, parece que tiene la intención de quedarse. Convendría que la Troika tuviera algunas normas de referencia, que no pueden ser otras que aquellas que afectan al conjunto de los gobiernos europeos, porque la Troika ha acabado siendo una parte del gobierno económico de Europa y, por tanto, debe remitirse a las leyes europeas. Lean, por favor, el dictamen del Parlamento Europeo sobre la Troika, como apliquen cuanto antes la tasa Tobin. Sé que ha habido un acuerdo sobre eso y no tenemos más que decir que, como llevamos años peleando por ello, pues bienvenida sea. Termino ya. El presidente del Gobierno ha echado la vista atrás. Yo lo voy a hacer brevemente. Es verdad que es el último Consejo, vamos a elecciones en el Parlamento Europeo y creo que es bueno que digamos cómo vemos las cosas. Y yo las cosas las veo de la siguiente manera. La derecha europea ha gobernado Europa. Lo ha hecho porque ha tenido mayoría en la Comisión, mayoría en el Consejo y porque ha tenido un gobierno, el alemán, en manos de una derecha que ha sido durísima a la hora de abordar la crisis y que ha cometido errores importantes, por los cuales, y vuelvo al comienzo de esta intervención, nadie ha hecho autocrítica. Es bastante evidente, ya no lo duda nadie, que la política de austeridad compulsiva que la derecha europea puso en marcha para hacer frente a la crisis de la deuda griega nos ha traído sufrimiento, desempleo y recesión. Es evidente que los esfuerzos o los resultados han sido modestos en la lucha contra el déficit, modestísimos, pero que a cambio de eso debemos mucho más y hemos tenido tasas de paro insoportables. Ese es el resultado de un error económico grave. Y tengo que decirle que echo en falta que alguien salga y lo diga, oiga, nos hemos equivocado. La derecha europea se ha equivocado. Y es verdad que ahora poco a poco ha empezado a cambiar, tímidamente, con la lentitud propia de una comunidad, de una unión que se mueve lentamente y con las dudas, lógicamente, de quien al final acepta a regañadientes cosas que nunca les ha gustado mucho aceptar. Y esto es lo que nos jugamos en las elecciones europeas. Es verdad que son las más importantes de todas las que ha vivido Europa, es verdad. Es verdad que, además, las elecciones europeas se celebran en un momento especialmente duro para Europa, porque a la crisis de la que no acabamos de salir se suman las dificultades políticas que, por cierto, se han originado en muchos países justamente por cómo se ha abordado la crisis. Porque la xenofobia, el populismo, el euroescepticismo, esto tiene mucho que ver con el resultado de una política equivocada a la hora de hacer frente a la crisis, que ha sido una política que ha conseguido que la crisis, que era internacional y sobre todo estadounidense, haya acabado siendo una crisis europea. Es verdad que este es un error y estamos en un momento difícil y, por tanto, es un momento clave en una España, por cierto, que tiene que mirar a Europa porque sabe que una buena parte de la salida de la crisis viene de Europa. Y tengo que decirle, puestas así las cosas y desde este análisis, que lo que Europa necesita justamente es un cambio radical en sus posiciones económicas, que acelere lo poquito que ha empezado a hacer y que se crea de verdad que hay que crecer y que hay que invertir y que se crea de verdad que hay que volver a las políticas sociales y que eche una mano a los países del sur, termino ya, y que eche una mano a los países del sur y que cambie el estatuto del Banco Central para que sea un Banco Central que, además de la inflación, por cierto, de la inflación alemana, se preocupe de la inflación de todos y al mismo tiempo se preocupe del empleo. Que haga todo esto, que se plantee una mutualización de la deuda, que el euro baje un poquitito, que vendría muy bien a las exportaciones. Todo eso es lo que hay que hacer y todo eso exige un cambio sustancial
en la política económica europea. Y es lo que quería decir para acabar. Un cambio que va a venir, solo puede venir de la mano de la socialdemocracia. Por eso, una vez más, quiero insistir en esta Cámara que si a Europa, y sobre todo al sur de Europa, le viene muy bien en cambio en la política de la derecha europea, a España le viene que ni le cuento. Y por eso creo que el cambio va a llegar, porque lo necesitan muchos millones de europeos, entre ellos muchos millones de ciudadanos españoles. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.